Una profunda tristeza, similar a la que embarga el corazón de un padre amoroso, consume hoy el alma de un venerable pastor espiritual. Contempla cómo la humanidad, antaño guiada por referencias eternas, avanza inexorablemente por senderos plagados de profunda confusión, engaño insidioso e insoportable dolor. El mundo moderno, cegado por la inmensa soberbia y la autosatisfacción, ha perdido el sagrado temor al pecado. Audazmente ha aprendido a llamar luz resplandeciente a la oscuridad más profunda y verdad inmutable a un odioso prejuicio. Con una insistencia inquietante, busca reescribir la base misma de la existencia humana, atentando contra sus principios sagrados. Es precisamente esta inquietante visión lo que impide que el líder espiritual permanezca en silencio. No tiene derecho a ceder a la tentación de un consenso cómodo, ni a sucumbir a la presión de la mayoría. Porque la verdad, en su más profunda comprensión, no es algo transitorio, como una piedra arrojada al capricho del viento. Al contrario, es una luz eterna e inextinguible que señala el camino a casa, guiando las almas a través de la oscuridad de las ilusiones terrenales. Y el primer y más importante paso para alcanzar esta luz salvadora es el humilde reconocimiento de que la humanidad está sumida en el abismo del pecado. Hoy, el pecado se disfraza hábilmente bajo la apariencia del amor, buscando ser reconocido como un derecho inalienable, como un movimiento progresista, como la forma más elevada de libertad. Sin embargo, hay que recordar lo inmutable. No puede haber amor verdadero sin un sólido fundamento de verdad, y no hay verdad fuera del gran y original designio del Todopoderoso. Uno de los mayores y más perniciosos errores de nuestro tiempo es el osado intento de redefinir la esencia misma de la institución familiar. La familia, en su verdadero y divino propósito, es una unión sagrada entre un hombre y una mujer, bendecida por los cielos. Esta unión no es simplemente un acuerdo terrenal, está abierta a la aceptación de nueva vida, manifestando un reflejo vivo del rostro del propio Creador. En consecuencia, cualquier desviación de esta unión original y sagrada conduce inevitablemente a la distorsión, la deformación y, en última instancia, a la destrucción de lo que fue concebido como algo íntegro y eterno. Por lo tanto, debe declararse con total claridad e inequívocamente: el matrimonio entre personas del mismo sexo no es matrimonio a los ojos del Todopoderoso. No importa cuántas leyes de gobiernos terrenales lo apoyen, cuántos psicólogos o sociólogos busquen justificarlo, y qué presión colosal ejerza el mundo para imponer su aceptación. La verdad, descendida de lo alto, permanece inquebrantable. Dios creó al hombre y a la mujer, y solo su unión única es capaz de reflejar la plenitud del amor, el autosacrificio y la vida misma. Así fue desde el principio de los tiempos. Así es hoy, en este mismo instante. Y así será siempre, incluso si el mundo alrededor arde de ira y de una oposición desenfrenada a este orden eterno. Sin embargo, se subrayó que las enseñanzas que se impartían no nacían del odio, no se pronunciaban con la intención de causar dolor, sino para despertar la conciencia del oyente. La profunda aflicción del orador no residía en el hecho mismo de la caída humana, pues todos estamos sujetos a errores y caídas, sino en la profunda ilusión de cuando el individuo deja de reconocer el pecado como pecado. Particular preocupación causaba el hecho de que la gente estuviera dispuesta a aplaudir su propia destrucción, exigiendo a la Iglesia que santificara el camino hacia la perdición. Esto se asemejaba a una situación en la que una madre podría celebrar la caída de sus hijos al abismo. Así,
Su vocación consistía en servir de guardián, que no cede a las alabanzas momentáneas, sino que mantiene firmemente la lámpara de la verdad, esperando el regreso del Hijo pródigo. Por eso se recalcó de nuevo, con amor inmutable y firmeza inquebrantable, la Iglesia, por su propia esencia, nunca podrá bendecir las uniones entre personas del mismo sexo, ya que no le ha sido otorgada la autoridad para modificar la voluntad divina del Creador. Es imposible reescribir el Santo Evangelio, del mismo modo que es imposible teñir la cruz, símbolo de sacrificio, con colores del agrado del mundo, y al mismo tiempo llamar a tales acciones una manifestación de amor. Por el contrario, el amor auténtico siempre está ligado a la cruz. Es un acto de entrega abnegada, indisolublemente unido a la inquebrantable fidelidad a la verdad. Con la misma convicción y fuerza se afirmó que nadie, absolutamente ni una sola alma, puede ser excluido del amor ilimitado del Señor y de su Iglesia. Toda persona, independientemente de los sufrimientos vividos, del camino de vida o de la orientación personal, está llamada a alcanzar la santidad. Se subrayó que todos merecen ser amados, y todos son capaces de arrodillarse de nuevo para comenzar su camino de nuevo. Sin embargo, este camino hacia la renovación comienza con una verdadera conversión, una profunda humildad, y, lo que es especialmente importante, con un valiente reconocimiento expresado con las palabras: «Señor, he cometido un error», recordando los años previos a su elección al trono papal. A menudo regresa mentalmente a un suceso ocurrido en el centro de peregrinación de Fátima, donde desempeñaba sus funciones. Un día, al finalizar la misa, se le acercó un joven. Con la mirada baja, como si no se atreviera a levantar los ojos, apenas audiblemente confesó su dolor interior. «Padre, vivo como el mundo manda, pero mi alma se muere. He encontrado una libertad visible, reconocimiento social y muchas conexiones humanas, pero no hay verdadera paz en mi vida». En ese momento, el sacerdote vio en él no a un pecador empedernido, sino a un hijo extraviado que, atormentado por contradicciones internas, buscaba el camino de la salvación. Y entonces le respondió con palabras sencillas en la forma, pero profundas en el fondo: Cristo no te exige una perfección impecable, solo te llama a volver. Y si hoy estas palabras llegan a los oídos de quien está atormentado por un profundo dolor anímico, envuelto en dudas o incluso en justa ira, este mensaje va dirigido precisamente a él. No es solo un llamado, sino una sincera invitación a la transformación. Es necesario volver, pero no a dogmas sin vida de ideologías que encadenan el espíritu. Es necesario volver a la verdad imperecedera y no a las fugaces modas sociales, que son efímeras y cambiantes. Es necesario volver a Cristo, rechazando la libertad ilusoria que en realidad solo esclaviza. Es necesario volver al amor verdadero, que inevitablemente implica abnegación y sacrificio, porque solo un amor así, sacrificial, es capaz de otorgar la verdadera salvación. La familia, santificada por la providencia divina, representa el verdadero centro de una incesante lucha espiritual. Es un reflejo vivo del misterio íntimo de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siendo distintos entre sí, están indisolublemente unidos en su esencia divina. De manera similar, el hombre y la mujer, a pesar de sus diferencias, se unen en una sola entidad carnal y espiritual, dando nueva descendencia y trayendo frutos benditos. Solo en esta unión santificada es posible comprender la plenitud del amor que el Creador destinó para la humanidad. Cualquier otra forma de coexistencia humana,
por muy fuertes que parezcan, por muy sinceras y llenas de profundas emociones que sean, no pueden alcanzar la plenitud de la verdad divina. La esencia divina no rechaza el amor, al contrario, se opone a sus manifestaciones distorsionadas. La voluntad suprema busca la pureza, la claridad y la verdadera libertad del alma. Anhela un amor capaz de autosacrificio, no de consumo egoísta. Sin embargo, el mundo moderno a menudo es sordo a este llamado. Declara a voz en cuello la tolerancia, pero al mismo tiempo no soporta la verdad. Exige aceptación universal, pero se burla de todo lo sagrado. Habla de inclusión integral, pero al mismo tiempo rechaza al Cristo crucificado. Si una persona siente hoy que está sumergida en la oscuridad, debe recordar que Cristo no teme esa oscuridad. Él vino por todos sin excepción. Él extiende la mano no para condenar, sino para levantar, pero de la persona se requiere dar un paso al encuentro. Necesita elegir conscientemente vivir según la verdad y no seguir impulsos momentáneos. No basta con desear el amor, es necesario aprender a amar de verdad, manifestándolo en sus acciones. El camino hacia la transformación comienza con el arrepentimiento, que no es ni activismo ni palabras vacías. Comienza con una palabra sincera: perdóname. Requiere un paso hacia el confesionario, una mirada concentrada al crucifijo. Es allí donde el hombre comprende la esencia del amor verdadero, un amor traspasado, que no impone condiciones. Y cuando se da cuenta del sacrificio de Cristo, muriendo por él, ya no buscará imitaciones baratas. Comprenderá la profunda verdad. Mi cuerpo es un templo, mi alma un campo de batalla, mi familia un altar, mi corazón un lugar de encuentro con Dios. Recientemente, una persona se proponía compartir un testimonio que transformó su vida para siempre. Era una historia donde la verdad, sin rodeos, y el profundo dolor chocaron directamente. Sin embargo, antes de adentrarse en esta historia, se invita a cada uno a detenerse, cerrar los ojos y hacerse una pregunta profunda. ¿Sigue uno llamando pecado al pecado o ya ha encontrado una justificación para él por miedo a ser considerado intolerante? Se señala que Cristo no exige a sus seguidores que sean convenientes o que agraden al mundo. Al contrario, llama a una fidelidad inquebrantable. Y como su fiel servidor, la persona insta encarecidamente a todos: permanezcan fieles, incluso si el mundo circundante se apresura a declararlos locos. Porque lo que verdaderamente importa no es la opinión momentánea de la multitud, sino lo que dirá Cristo cuando llegue el momento de mirarlo a los ojos. Desde el principio de la creación del hombre por Dios, en su corazón se sembró no solo una profunda necesidad de amar, sino también un miedo fundamental a la soledad. Fue entonces cuando el Señor pronunció las palabras: no es bueno que el hombre esté solo, y en respuesta a esta necesidad creó a la mujer. Ella fue creada no como un objeto sin alma o una sombra sin voz, ni como una esclava sumisa, llamada a satisfacer sus caprichos. Por el contrario, apareció como una ayuda igual, como carne de su carne y alma de su alma. Desde aquel día sagrado surgió una unión, santificada por los cielos, una unión que solo podía establecerse entre un hombre y una mujer. Este principio fundamental de compañerismo no es una invención de ninguna cultura humana. Su esencia no está sujeta a la influencia de una época histórica específica, una ubicación geográfica o las modas pasajeras. Representa un designio inmutable y eterno del propio Creador. Hoy, el designio original, referente al matrimonio y la familia, parece increíblemente pisoteado, distorsionado y completamente destruido.
días la sociedad intenta incesantemente convencer a las personas de que el vínculo matrimonial es solo un contrato formal, que el concepto de familia no es más que una construcción social y que al niño, dicen, le es absolutamente indiferente la presencia de un padre y una madre siempre que exista cierto amor. Sin embargo, la verdad no se determina por votación, no se convierte en mentira solo porque se deje de aplaudirla. La verdad se asienta inquebrantablemente sobre un cimiento sólido, y esa roca, sin duda, es Cristo. El autor a menudo se sumerge en reflexiones sobre el destino de aquellos que crecieron en familias monoparentales, sobre los niños abandonados, sobre las esposas que enfrentaron la traición y sobre los maridos que sufrieron humillaciones. Recuerda la conmovedora historia de una mujer argentina, madre de 3 hijos, que en lágrimas se acercó a él contándole: «Mi marido se fue con otro hombre. Ahora la sociedad lo llama valiente. A mí me llaman anticuada. Mademoiselle. Y mis hijos, padre, ¿cómo deben entender esto?». Él no encontró para ella ninguna respuesta técnica o racional, solo pudo abrazarla fuertemente, pues en nuestros días el sufrimiento de los justos a menudo es objeto de burla. Es aquí donde comienza la mentira más grande. Esto sucede cuando una pasión fugaz se hace pasar por amor verdadero, cuando la soberbia y el egoísmo se llaman identidad, y cuando el cuerpo humano se reduce al nivel de moneda o mercancía. Sin embargo, la venida de Cristo tuvo como objetivo no solo otorgar el perdón, sino también llevar a cabo una gran restauración. Él vino para devolver a la humanidad su imagen primordial, semejanza y dignidad perdida. Aquellos que insisten en que la Iglesia se adapte a los vientos de los tiempos olvidan que el tiempo pasa inexorablemente, mientras que la verdad permanece eterna. Los seguidores de Cristo no se someten al calendario y sus fechas cambiantes, obedecen exclusivamente a Cristo. Unos y 100. No se inclinan ante la cultura cambiante, sino que humildemente se arrodillan ante la cruz. Sin embargo, debe subrayarse que esto no significa en absoluto una falta de compasión. Al contrario, cada ministro de la Iglesia, cada sacerdote, cada obispo y su santidad, el Papa mismo, llevan profundas heridas en el alma por cada encuentro con aquellos que permanecen en la oscuridad espiritual. No hay experiencia más dolorosa que observar cómo un hijo de Dios, agobiado por los lazos del pecado, confunde erróneamente sus cadenas con la verdadera libertad. Una vez se acercó a su santidad un joven lleno de dudas. En su mirada se leían tanto el temblor como una tímida esperanza. Se dirigió al Papa con la pregunta: «Santo Padre, ¿acaso no soy capaz de cambiar mis inclinaciones? Me he esforzado, he orado, pero no se van. Esto atormenta mi alma. Busco a Dios, pero temo que Él no me acepte». Su santidad miró atentamente al joven y pronunció: «Tú no eres tu pecado, tú eres un hijo de Dios». Y si luchas, si no te rindes, si anhelas la santidad, entonces ya estás mucho más cerca del Señor que muchos que ni siquiera son conscientes de su propia oposición espiritual. La Iglesia no llama a la hipocresía, no exige el autodesprecio, llama a la verdad. Y la verdad inquebrantable es que estamos llamados no a seguir nuestros deseos momentáneos, sino a transformarlos. No estamos sujetos a la carne, somos hijos del Todopoderoso, dotados de su gracia. En relación con esto, su santidad plantea una pregunta retórica. ¿Está uno dispuesto a aceptar que el verdadero camino hacia la auténtica libertad pasa por la cruz? Que la santidad no es alcanzar la perfección absoluta, sino más bien un movimiento continuo. Es un camino donde el alma experimenta dolor, es fe cuando reina la oscuridad, es amor cuando el corazón está invadido por el miedo.
La sociedad moderna vive en una época donde todo se evalúa exclusivamente a través del prisma de los sentimientos. Prevalece la creencia: si algo se siente agradable, entonces debe ser bueno. Sin embargo, como subraya el Papa, los sentimientos, hijos míos, son como el viento cambiante. La verdad, en cambio, es un ancla inquebrantable que otorga estabilidad. La fe no se edifica sobre emociones inestables, se asienta sobre la inquebrantable palabra de Dios, sobre la sagrada tradición, sobre la sangre de innumerables mártires, sobre las amargas lágrimas de los profetas, sobre el cuerpo de Cristo, crucificado por cada uno de nosotros. Y en este cuerpo sagrado, en esta fe inquebrantable, habrá lugar para todo aquel que esté dispuesto a emprender el camino de la conversión. Esto no significa negar la propia identidad, sino implicar el renunciar al pecado. No es renegar del amor mismo, sino de su perniciosa distorsión. Cristo no exige que la persona deje de sentir, Él llama a sentir santamente. No pide convertirse en una piedra insensible. Él desea que el corazón de cada uno lata al ritmo bendito del Evangelio. La llamada se dirige ahora a todos los que experimentan un profundo desgarro interior, a quienes están invadidos por el miedo ante la aparente severidad de la verdad. Ciertamente, esta verdad puede parecer exigente, sin embargo, está llena de vida y otorga una auténtica liberación. Esta transformación no ocurre instantáneamente y no está exenta de lucha interna, pero con inquebrantable certeza se puede afirmar: si una persona emprende este camino, inevitablemente verá cómo con cada oración sincera, con cada participación en la Eucaristía, con cada perdóname y ayúdame pronunciados, el Todopoderoso comienza a transformarla. Esta transformación no está dirigida a conformarse a las expectativas mundanas, sino a encarnar el designio que Dios tuvo para la persona incluso antes de su nacimiento. Pues los verdaderos santos no son aquellos que nunca tropezaron, sino aquellos que invariablemente encontraron la fuerza para levantarse después de cada caída. Él es consciente de toda la complejidad de existir en un mundo donde el mal adopta astutamente la apariencia de luz, donde la fidelidad al Evangelio puede ser causa de acusaciones infundadas de odio y donde la profunda fe personal se convierte en objeto de ironía y burla. Sin embargo, transmite a los oyentes esa verdad secreta que ha pronunciado en soledad, de rodillas y entre lágrimas: Señor, que el mundo entero me rechace, pero solo tú no. Es precisamente esta oración, nacida en lo más profundo del alma, la que ahora se transmite a cada uno. Se propone repetirla, respirarla, vivirla, porque en aquel gran día, cuando la persona pueda contemplar al Salvador, los aplausos mundanos, los comentarios o las alabanzas humanas perderán todo significado. Lo único que tendrá verdadero valor será escuchar de Él las palabras: fuiste fiel. Se insta a la persona a avanzar inquebrantablemente, incluso si en su camino tropieza y cae. No está sola en este peregrinaje. Con ella está la Iglesia, el propio narrador y millones de hermanos y hermanas que, como ella, luchan y aspiran a la meta. Juntos la alcanzarán, pues existe una luz que nunca se apaga, y el nombre de esa luz es Cristo. El narrador recuerda un día de su vida que permanecerá para siempre en su memoria. Fue el día en que fue testigo de una de las confesiones más profundas que jamás había escuchado. Ante él se presentó un hombre de unos 40 años, de aspecto reservado, mirada clara, pero que al mismo tiempo irradiaba un extraño silencio interior. Se acercó al narrador después del sermón, cuando el templo ya estaba prácticamente vacío. Por un momento permaneció contemplativo ante la imagen de San José.
Luego se acercó y dijo: Santo Padre, quiero contar, por primera vez, sin excusas. Se sentaron. El hombre hablaba lentamente, como si piedra a piedra se quitara un pesado fardo del alma. Contó: estuve con hombres, viví así, y lo consideraba mi libertad. Y entonces murió mi madre. Y esa noche me di cuenta de que no era libre, estaba completamente vacío. El narrador lo escuchó con profundo temor en el corazón, experimentando no juicio, sino sincera reverencia. Ante él se sentaba un hombre que no buscaba excusas para sus acciones pasadas, sino una verdadera resurrección del alma. El hombre continuó: no quiero que me borren de la iglesia, quiero que me ayuden a volver a casa. Se comprendió algo profundo que cambió radicalmente la actitud de la persona hacia el concepto de pecado. El pecado se presenta no solo como una violación de reglas o preceptos establecidos, es una ruptura fundamental, un doloroso abismo entre el alma humana y el Padre Divino. Por eso es imposible guardar silencio cuando se intenta presentar esta ruptura espiritual como algo común o incluso una norma. Es inadmisible sonreír al ver cómo una herida profunda se disfraza de generoso don, y el verdadero sufrimiento se presenta como una manifestación de amor. Porque el amor no se limita a una fugaz experiencia sensual o una sensación agradable. El amor verdadero, según una comprensión profunda, es la cruz, es la disposición al autosacrificio y a la aceptación de las dificultades. Es la verdad, pronunciada con suma ternura y cuidado por el prójimo. Es el dolor aceptado voluntariamente, la propia herida, en aras de la curación y la salvación del otro. Dirigiéndose a las personas, conviene subrayar una verdad importante. No toda emoción fuerte o impulso interno conduce inevitablemente a la verdad, del mismo modo que no toda prohibición es la encarnación del mal. A veces, un límite establecido no sirve de restricción, sino de protección fiable, que resguarda de consecuencias perniciosas. A veces, la palabra no es una negación, sino otra, menos obvia, pero profunda manifestación del amor y cuidado divinos. El mundo moderno abunda en falsos profetas que, como antiguos tentadores, prometen prosperidad y paz sin necesidad de sacrificar nada. Prometen el hallazgo de la verdad sin sufrimiento ni dolor, así como la fe sin arrepentimiento y abnegación. Insisten en que Dios solo desea la felicidad para el hombre, llamando a cada uno a seguir sus sentimientos y deseos momentáneos, proclamando: Dios quiere que seas feliz, haz lo que sientas. Sin embargo, estos mismos predicadores callan otra faceta mucho más importante del plan de Dios. Dios quiere que seas santo, haz lo que es justo. Y es precisamente en esta aparente insignificante, pero en realidad colosal, divergencia entre el anhelo de felicidad subjetiva y la llamada a la justicia objetiva, donde reside el abismo que conduce a la perdición. La venida de Cristo a la tierra no tuvo como objetivo apoyar al hombre en su verdad personal, a menudo limitada y subjetiva. Por el contrario, Él vino para que el hombre aceptara su verdad divina, que es absoluta e inmutable. Esta verdad no es el resultado de un compromiso o un acuerdo social. No está sujeta a la influencia de las ilusiones modernas, las modas pasajeras y las hábiles intrigas. La verdad de Dios es como una espada afilada que corta sin piedad la mentira, desenmascarando su esencia misma. Y aunque esta espada, al penetrar en las profundidades del alma, puede causar dolor, paradójicamente otorga verdadera curación y liberación. En este sentido se recuerdan las profundas y proféticas palabras de San Juan Pablo II: la libertad no es hacer lo que quiero. La libertad es hacer lo que debo.
La auténtica y verdadera libertad no se manifiesta en el seguimiento incontrolado de cualquier deseo, sino en la capacidad de la persona para dominar sus impulsos y decirles con firmeza: ustedes no me dictan su voluntad. Es un estado en el que la persona puede permanecer inquebrantablemente firme, proclamando con total seguridad: el Señor es mi pastor. No necesito otro maestro ni guía. Precisamente por esta razón se enfatiza con tanta insistencia el significado fundamental del matrimonio, la inquebrantabilidad de los lazos familiares y la pureza del corazón, pues es precisamente en estas esferas donde se desarrolla una batalla invisible pero feroz por las almas humanas. Allí, el adversario invisible clava su primera y más astuta lanza, buscando sembrar la discordia entre los cónyuges, romper el vínculo sagrado entre el Padre y el Hijo, separar el cuerpo y el espíritu. Porque si se destruye el fundamento de la familia, inevitablemente se derrumba el templo espiritual, se desintegra la nación y el mundo entero se sumerge en la oscuridad más profunda de la desesperanza. En el transcurso de numerosas conversaciones con jóvenes, ya sea en aulas universitarias, en centros penitenciarios o en salas de hospital, casi siempre se revelaba el mismo patrón. Allí, donde en la infancia reinaba la oscuridad espiritual, donde se sentía una aguda deficiencia de la presencia paterna o materna, donde faltaba ese amor incondicional que fue originalmente concebido por el Creador, los jóvenes inevitablemente comenzaban a buscar sucedáneos y sustitutos. Sin embargo, tales sucedáneos no son capaces de traer una verdadera saciedad o paz. Solo la fuente auténtica y viva es capaz de otorgar esa agua vivificante que nunca se agota, saciando la sed más profunda del alma. A los padres se les hace un llamado urgente. No deben temer enseñar a sus hijos la verdad y no deben temer corregirlos con amor sincero. La generación actual de niños no necesita solo un padre moderno o progresista que evite la responsabilidad de la educación espiritual. Necesitan un padre que esté dispuesto a arrodillarse en oración y una madre cuya mano sostenga no solo un teléfono, sino también un santo rosario. Necesitan un hogar donde la atención no se preste solo al ruido de fondo de la televisión, sino también a la palabra viva del Evangelio. Que las paredes de la vivienda no estén adornadas solo con fotografías familiares, sino también con imágenes sagradas que recuerden los valores espirituales. Que la oración vespertina no sea una rara excepción, sino el aliento diario y vital de la familia, porque el mundo lucha incesantemente por las almas de estos niños, lanzándoles un fuerte grito: sé tú mismo, invitándolos a una autoexpresión desenfrenada sin orientación. Al mismo tiempo, la Iglesia, con un suave susurro, ofrece algo diferente. Sé quien Dios quiso que fueras, señalando el destino divino y el verdadero sentido de la existencia. La diferencia entre estas dos llamadas es verdaderamente colosal y trascendental. Se siente una aguda necesidad de padres capaces de convertirse de nuevo en verdaderos guías espirituales de sus hogares, de madres que no teman declarar abiertamente: y esto es pecado. La sociedad necesita familias donde la institución del matrimonio sea protegida y honrada, incluso si el mundo alrededor se burla de estos valores. Y a aquellos que han tropezado en el camino de la vida, el Papa dirige palabras que brotan del corazón: no hay que permanecer postrado. Si se han cometido errores, hay que levantarse de inmediato. Si se ha vivido en el engaño, ha llegado el momento de volverse a la verdad. Mientras en el alma haya aliento de vida, las puertas celestiales permanecen abiertas. La Iglesia no espera la llegada de justos sin pecado.
La Iglesia se presenta como un arca salvadora, donde el sanador es Cristo, y todos los que vienen son los que sufren, los que necesitan ser sanados. Y si una persona se acerca a su puerta con un corazón puro, no se le preguntará sobre el pasado, sobre quién fue, sino solo si desea ser nuevo. Y el pontífice, actuando como servidor de la verdad, como hermano en el Espíritu, asegura: es posible. Con Dios, verdaderamente, todo se hace posible. Una tarde, al concluir la misa en la majestuosa Basílica de San Pablo Extramuros, un anciano se acercó al pontífice. Sus manos temblaban, en sus ojos había lágrimas de tristeza, pero en su voz, a pesar de ello, se percibía cierta determinación. Santo Padre, le confió al pontífice, he llevado una larga vida, casi un siglo. He criado descendencia, he trabajado diligentemente. Nunca cometí, al parecer, graves pecados. Sin embargo, solo ahora, al cruzar el umbral de los 80 años, me doy cuenta de que nunca me dirigí verdaderamente al Creador en oración. Conocía las palabras de las oraciones, las repetía mecánicamente, pero mi alma permanecía fría y distante. Viví como cristiano por inercia y no por un sincero sentimiento de amor. El anciano guardó silencio un momento y luego añadió con amargura: ¿qué debo hacer ahora, cuando el camino terrenal casi ha terminado? En respuesta, el pontífice le apretó suavemente las manos y pronunció: comience hoy, ahora mismo, no desde cero, sino por fin con verdadera profundidad. Porque, hijos míos, nunca es tarde para arder de fe, nunca es tarde para convertirse. Pero para ello el alma debe sacudirse las cadenas del autoengaño, renunciar a la idea ilusoria de que todo está bien solo porque uno no comete vicios evidentes. La verdadera fe no consiste solo en evitar los pecados. La verdadera fe tiene sus raíces en el amor. Y el amor, como se sabe, exige necesariamente una ardiente pasión. La existencia moderna a menudo se encuentra bajo el dominio no tanto del odio abierto o del ateísmo agresivo, como de una tibieza que lo impregna todo, una indiferencia suave, casi imperceptible, que como una canción de cuna sumerge el alma humana en el olvido. Se observa un fenómeno en el que las personas que declaran su fe recurren a la oración solo ocasionalmente o se dirigen a Dios exclusivamente por necesidad apremiante. Sin embargo, la salvación del alma, se afirma, no se logra mediante la rutina cotidiana. Requiere un anhelo ardiente de la verdad, una sed insaciable de Dios que se manifiesta no cuando es conveniente, sino cuando es vital, es decir, siempre. Muchos de los que se llaman creyentes, en realidad, llevan una vida como si la presencia divina estuviera ausente. Las oraciones a veces se elevan sin atención sincera. Las palabras de misericordia se pronuncian sin verdadero arrepentimiento por los propios pecados. La confesión a menudo permanece superficial, sin permitir nombrar el pecado por su nombre, lo que la priva de su verdadera profundidad. La consecuencia más trágica es la pérdida del anhelo celestial, la pérdida del gusto por la santidad. La persona se acostumbra a la luz tenue y tibia de las velas, pero deja de buscar el fuego ardiente del Espíritu Santo. Además, el discurso se dirige a aquellos que quizás durante muchos años han permanecido en el seno de la Iglesia, pero aún experimentan un miedo interno a abrir completamente su corazón a Cristo. Esto se refiere a quienes siguen escrupulosamente las reglas establecidas, pero sus corazones no arden con verdadero amor. También se refiere a quienes son capaces de orar en voz alta, pero carecen de la capacidad de permanecer en silencio en la presencia de Dios. Es importante comprender
El alma humana no fue creada para la costumbre banal o el seguimiento irreflexivo de rituales. Está destinada a arder con pasión. Si dentro de uno aún late un pequeño rincón que anhela la verdad auténtica, significa que la esperanza no se ha apagado y no todo está perdido. Cristo permanece invariablemente a la puerta. No busca entrar por la fuerza, sino que espera pacientemente. Siempre ha esperado. Sin embargo, si uno se atreve a abrir esa puerta, su llegada no será con reproches, sino con un banquete abundante, no con condena, sino con profunda sanación. Se invita a la persona a una auténtica práctica de oración, a comenzar a dirigirse a las fuerzas superiores de verdad. La petición urgente no consiste en la repetición mecánica de frases aprendidas, sino en un clamor sincero, no en una declamación indiferente, sino en un profundo gemido del alma. La esencia no está en la ejecución de un ritual habitual, sino en el ardiente deseo de encontrarse con lo divino, porque cada rosario, cada confesión, cada Eucaristía, no son simplemente un deber religioso que agobia la conciencia, sino más bien un puente que conecta lo terrenal con lo celestial. Es un fuego que purifica y transforma. Es un toque directo de la eternidad en la cotidianidad de la existencia humana. No hay necesidad de esperar el momento ideal, pues la estrategia del diablo es simple: hacer que la persona lo posponga todo para después, susurrar después. Al mismo tiempo, Dios tiene una única, pero decisiva petición: ahora. Quizás alguien objete, diciendo, pero no siento nada. Sin embargo, es importante comprender, la fe no es un sentimiento momentáneo que va y viene. La fe es una decisión firme. Es la decisión de arrodillarse. Incluso cuando el alma experimenta sequedad espiritual, es la decisión de perdonar. A pesar del dolor insoportable, es la decisión de renunciar al pecado, incluso si todo en el interior se resiste a ello y busca una justificación. Y cuando la persona, aunque temblorosa, dé ese paso, inevitablemente descubrirá: los cielos no permanecen en silencio. Al contrario, los cielos siempre responden a tal llamado. Se recuerda la historia de un adolescente de Colombia. Era huérfano y vivía en un orfanato dirigido por monjas. No tenía familia, ni dinero, ni un futuro definido. Su única posesión era un rosario gastado. Y un día le confió a una de las hermanas: rezo todas las noches, no porque ya crea, sino porque con todo mi corazón quiero aprender a creer. Hoy ese joven es sacerdote y cada vez que sostiene el cáliz durante la Eucaristía, regresa mentalmente a aquella noche en que rezaba en la oscuridad, sin saber si Dios le escuchaba. Y Dios le escuchó y actuó respondiendo a su sincero anhelo. Por lo tanto, se hace un llamado a la persona para que reestablezca el altar espiritual dentro de su propio hogar. Se propone comenzar con pasos pequeños pero significativos: que encienda una vela, se sumerja en el silencio, se arrodille y abra el Evangelio. No importa si sus primeras palabras parecen torpes o incómodas. La atención divina no se centra en la precisión gramatical, sino que penetra directamente en el corazón, captando la sinceridad y el propósito. Se hace especial énfasis en la oración conjunta con los hijos, incluso si estos muestran resistencia, se burlan o afirman que tal práctica ha perdido su relevancia. La oración del padre por su hijo se asemeja a una gota de agua incesante que, lenta pero seguramente, horada la piedra. Quizás hoy no se observen cambios visibles. Mañana pueda aparecer una grieta apenas perceptible, pero la perseverancia inquebrantable finalmente conducirá al florecimiento de una nueva vida. Además, se recomienda encarecidamente volver a la práctica de la confesión,
Debe entenderse que la confesión no es simplemente una sesión de terapia psicológica, sino un encuentro profundo y transformador con la misericordia divina. Es un momento clave en el que la persona se atreve a nombrar su oscuridad interior y de este modo liberarla. Es un reconocimiento no solo del propio cansancio ante las dificultades de la vida, sino también de un sincero anhelo de otra forma de vida, renovada. Es un paso no solo hacia la obtención del perdón, sino hacia la consecución de la verdadera libertad. Se subraya que la Iglesia no es un refugio para los impecables o perfectos. Al contrario, está abierta para aquellos que son sinceros en sus pensamientos y aspiraciones. Y si la persona demuestra tal sinceridad, si su corazón anhela verdaderamente la luz, ya está en el camino correcto. Para finalizar, el Papa, actuando como hermano y como pastor, aunque cansado, pero profundamente convencido de su vocación, expresa su disposición a recorrer este camino junto a cada buscador. El mundo circundante probablemente percibirá tal elección como una manifestación de locura. Afirmará que la persona está perdiendo su libertad. Sin embargo, el verdadero creyente comprende que solo en ese momento comienza a respirar de verdad a pleno pulmón, pues nada proporciona una ligereza tan asombrosa como el perdón auténtico, nada llena de una fuerza tan inquebrantable como la gracia de Dios, y nada trae una vida tan vivificante como un encuentro profundo con aquel que se sacrificó para la salvación de la humanidad. Llega el momento en que las palabras proclamadas no deben quedarse solo en sonidos, sin materializarse en la realidad. Todos los principios que se han transmitido hasta ahora, tales como la verdad, la misericordia, el valor de la familia, el poder de la oración y la importancia de la conversión, no son teorías abstractas, son la esencia misma del ser. Y si estas enseñanzas no impregnan el ser de la persona, no entran en su hogar y no forman parte de su cotidianidad, todo lo escuchado resultará inútil. A menudo se ha observado cómo personas que derramaron lágrimas después de una predicación conmovedora volvían a su antigua forma de vida. Muchas veces el corazón, que ardía de fe en los muros del templo, se apagaba apenas la persona cruzaba su umbral. Sin embargo, se cree que quien escucha estas palabras no se cuenta entre ellos. Existe una profunda convicción de que él o ella percibe lo escuchado, no solo con la razón, sino con toda su alma. Y esto significa una auténtica disposición para dar un paso decisivo, no solo poseer el conocimiento, sino comenzar a vivir de una manera completamente diferente. Porque Cristo no vino simplemente para inspirar a la persona, sino para transformar radicalmente su esencia. Él no busca un acuerdo formal. Él llama al corazón de la persona con todos sus pecados, dudas y profundas heridas para que Él mismo pueda limpiar, sanar, fortalecer e indicar el camino correcto. Para ello se requiere solo una cosa, no un sentimiento fugaz o un impulso casual, sino una decisión firme y profundamente interna, un sincero sí. Y entonces se hará evidente cómo se transformará el hogar de esa persona, cómo cambiará ella misma, porque Cristo nunca entra sin traer frutos abundantes. Como un experimentado viticultor, Él poda lo superfluo, vivifica y da el verdadero sabor. Tómese un momento, sin prisas. Imagine a Cristo de pie ante la puerta del corazón de la persona, no con expresión de ira o reproche, sino con las llagas abiertas, símbolo de su amor sacrificial. Él no pronuncia palabras de censura como ¿por qué tardaste tanto? Al contrario, su mensaje suena como un tierno esperé. Su venida no está condicionada por la exigencia de un informe o el cobro de deudas.
Él viene para ofrecer un abundante banquete de saciedad espiritual. No busca obligar a nada, sino que solo llama. Surge la pregunta, ¿le abrirá la persona su corazón? Se lo abrirá hoy. Y esto no solo por su propio bien, sino también en nombre de otros. Porque una vez escuchada la noticia, ahora la persona tiene una responsabilidad especial. Ya no puede afirmar, no lo sabía. Ahora el conocimiento ha sido recibido. Y ahora la persona misma se convierte en luz. Y esta luz está llamada a brillar intensamente. El mundo alrededor se sumerge en una profunda oscuridad. Sin embargo, incluso una sola vela es capaz de encender muchas otras. Y si la persona permite que Cristo arda dentro de sí, sus hijos, sus amigos, sus compañeros e incluso aquellos que ahora están lejos podrán ver esa luz y quizás también darán su paso al encuentro. Por lo tanto, se ruega encarecidamente, no se debe guardar esta profunda palabra solo para uno mismo. Se invita a contarla a otros, a dejar por escrito qué parte de ella tocó el corazón, qué despertó en el alma. También se debe anotar el nombre de aquel por quien se elevan oraciones. La persona está llamada a ser parte integral de esta gran cadena de luz que se extiende desde el corazón mismo de la Iglesia hasta los rincones más remotos de la tierra. Está llamada a ser participante de un tiempo nuevo, una era en la que Dios vuelve a ocupar el lugar central en la vida, en la que el altar renace en los hogares y en la que la verdad ya no se oculta por miedo o aprensión. Si la persona aún se encuentra en la duda, si el ajetreo mundano sigue ahogando la voz interior, se le invita a dirigirse al crucifijo y mirarlo atentamente. Que su mirada se detenga en las manos del Salvador, traspasadas por su bien, en los ojos que emanan amor ilimitado y en el corazón que no deja de latir esperando su respuesta afirmativa, su sí. Entonces que pronuncie, Señor, soy indigno, pero lo deseo sinceramente. Entra en mi vida, quédate conmigo, lléname de tu presencia y transfórmame completamente. Que cada día suyo comience con una oración sincera y termine con una profunda gratitud. Que el rosario le sirva de escudo protector, la Eucaristía se convierta en una fuente inagotable de fuerza y la confesión le traiga una purificación completa y que su hogar se transforme en un refugio de luz. No hay necesidad de posponer, esperar o dudar. El día de hoy está marcado por una gracia especial. Precisamente hoy comienza un nuevo capítulo en su vida. Y finalmente, si la persona siente que esta palabra iba dirigida precisamente a ella, si logró encender al menos una pequeña chispa en su alma, debe escribir comienzo, o bien, aquí estoy, Señor. Además, se le ofrece compartir este mensaje con quienes están al borde de la desesperación, con quienes buscan luz en su vida y con quienes alguna vez conocieron a Dios, pero se apartaron de Él. El mundo no cambiará por el ruido o la prisa, se transformará gracias a los testigos, a través de cada persona y su sí personal. Y el Papa León XIV promete personalmente orar por cada uno que responda a este llamado, por cada familia que restaure su altar doméstico y por cada hijo o hija que regrese a la verdadera fe. Que el Señor le conceda su bendición, que la Santísima Virgen María lo cubra con su manto y que el Espíritu Santo encienda en su corazón un fuego inextinguible que nadie ni nada podrá apagar.